Cada tanto aparecen esas personas en nuestro radar que son faro, que son muy buenos en lo que hacen, que son valiosos, que son entusiastas, que son docentes, que explican una y otra vez, que no se cansan de explicar y de volver a explicar si hace falta, que tienen una mirada distinta sobre muchas cosas, que esa mirada nos nutre, nos enseña, nos interpela. Hoy está con nosotros, aquí en este ciclo, el doctor Guillermo Beccacece. Es médico fisiatra, formado en Medicina Integral y dirige el Centro de Medicina Biológica Integralis. Guillermo, bienvenido. Hola, gracias Laura, gracias por tu palabra. ¿Cómo estás? Me encanta. ¿Qué es esto de la medicina biológica? Bien, la medicina biológica es un conjunto de terapias que busca que sea el propio organismo el que resuelva las cuestiones, ¿no? Las patologías o equilibrarlo, ¿no? Nosotros le pusimos medicina biológica por la cuestión es que nombrar la palabra psico-neuro-inmunoendocrinología era muy larga. Entonces dijimos, bueno, esto es biología, al fin y al cabo es biología. Entonces es esto de reunir todas las terapias que andan dando vuelta y hacer una sola medicina, ¿no? Porque por ahí hoy ves que las formaciones nuestras son duras en lo que es académico, es decir, es estudio todo es científico, todo el método científico y hoy la necesidad pasa por otro lado, es decir, y vas viendo que después vamos a profundizar un poco más, es la parte más, si quieres, psicológica, que hoy cada vez tiene más incidencia en los tratamientos y se ve más dentro de esto de la integralidad. Y hay una parte que no me quiero olvidar y no menor es la espiritualidad, que se abandonó directamente. La medicina lo dejó de lado y bueno, y ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿dónde entra? O sea, miles de años hablando de religiones, de espiritualidad y de golpe desaparece. No está más. Pero en realidad es esto, es la psico-neuro-inmunoendocrinología, es decir, cómo lo que pienso afecta a mi sistema inmune, cómo lo que se ve afectado también por los alimentos, y mis hormonas cómo trabajan, si yo estoy en estado de estrés, qué ocurre, si estoy en estado de tranquilidad, qué pasa, y qué beneficio me trae una u otro momento de mi vida. ¿Y se puede curar solo el cuerpo? Sí. Creo que cada vez se entiende más que esto ocurre. Nosotros, a medida que va avanzando la ciencia, vamos dando por sentado muchas cosas que antes eran frases, eran del popular y esto del no te hagas mal la sangre. Yo siempre uso mucho las frases del popular, ¿viste? De las abuelas y esto que vienen un poco a mostrarnos que sí, que si vos trabajas, gestionas las emociones, sabés darle lo que necesita cada célula, es decir, las vitaminas, los minerales, y acompañas por ejemplo, nosotros trabajamos con cámara hiperbárica, que es oxígeno en realidad, y el ozono también termina siendo oxígeno. Si vos das todos los nutrientes y entendés de esto del equilibrio entre lo alcalino y lo ácido entre las células, entonces sí le das la posibilidad de que sane el cuerpo, ¿no? Y un poco hoy lo que busca el paciente es no consumir tantos fármacos. También esto es la tendencia. Es decir, yo ya quiero solucionar la causa de raíz y no estar permanentemente tomando fármacos. ¿No es cierto? Hay casos y casos, pero hay fármacos que son necesarios e imprescindibles y hay otros que no. Que uno puede, en la medida que uno va cambiando hábitos, ir mejorando la salud y en medida de eso ir sacando algunos fármacos, ¿no? Ese quiebre, ¿no? Esa decisión de quiero consumir menos fármacos, Sí. sé que me tengo que cuidar, sé que mi vejez depende de lo que yo haga en la juventud. ¿Se aceleró? ¿Hay un quiebre ahí en la pandemia o no necesariamente? Sí, hubo un quiebre que un poco se aceleró porque la gente empezó, al no tener por ejemplo, no tener una vacuna en ese momento, empezaron a decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, apareció la vitamina D por un lado, la vitamina C, que recuerdo que se había agotado en los locales de Córdoba, en las farmacias, la vitamina C no había stock, que se quedaron sin stock todos de los antioxidantes. Entonces empezaron a trabajar todo en esto que acompaña, que complementa, para elevar el sistema inmune. Entonces se aceleró en un montón de aspectos, ¿no? Y después, bueno, esto quedó. Si hay una de las cuestiones que ha quedado es esto de me tengo que cuidar para no enfermar.
¿Y qué tengo que hacer para que no me ocurra tal cosa? O sea, se habló mucho de medicina en ese tiempo, todo el tiempo, Sí. ustedes los periodistas. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, yo no sé si no se habían cansado, hartado de los médicos, pero bueno, pero hubo un cambio, hay una aceleración de todo lo que se viene hablando, ¿no? Esto de, che, si me estreso me enfermo, si, de hecho, una de las cuestiones que nos preguntábamos era post pandemia, y yo hacía mucho la crítica de decir ese encierro prolongado genera cortisol elevado, y el cortisol elevado te genera enfermedad. O sea, era inevitable que a los 2-3 años hubiéramos comenzáramos ya a ver las consecuencias, ¿no?, de esto del estrés prolongado. Es decir, más cantidad, por ejemplo, que pasó en el 2001, ¿no? Y más cantidad de cardiopatías, más de infarto, o más aumento de depresión, o más Vos lo tendencia al adjudicás cáncer. entonces al estrés prolongado y no necesariamente al no control. Sí, al estrés prolongado. Yo creo que hace desastre el estrés prolongado, y te lo dice una víctima del estrés. Yo tuve cáncer a los 33 años y a raíz de un estrés, posterior a un estrés muy agudo, ¿Qué fuerte. te pasó? Perdí a mi madre de cáncer, y la luchamos mucho tiempo, y ahí yo empecé a estudiar la alimentación con ella y cómo incidía, y esto de las dietas antiinflamatorias. Yo hace 15 años ya que vengo leyendo sobre esto, y bueno, yo tenía 33 años, estaba en el hospital y subiendo, no me olvido más, ¿viste? Subiendo las escaleras, me sentí mal, iba a hacer una curación, y bueno, digo, bueno, me siento mal, me senté un ratito, tomé un poco de aire y me fui a hacer análisis, y resultó que estaba en una hemoglobina de 6, y yo andando por la vida como nada, una anemia grande, una anemia severa. Y bueno, empecé a buscar y me encontré con que tenía un cáncer de colon, ¿no? Entonces ahí, ese fue el primer, ¿no es cierto? Yo hice mi primer quiebre ahí con la medicina. En realidad, esto de aceptar las cosas como son, no. Porque hasta ese momento se hablaba todo de genética, todo era genética, y no se hablaba de lo que vos hacías con tus genes. Es decir, che, yo le doy tanta cantidad de horas de caminata o entrenamiento, o mi dieta es tal, y eso modifica los genes. Entonces terminó... ¿No había cáncer de colon en tu familia? No tenía antecedentes. Entonces me quedé con el libro, viste, en las manos, y diciendo, ¿por dónde vino esto? O sea, yo siempre he sido muy cuestionador de todo lo que estudio, y de lo que hago lo cuestiono, ¿no? Y bueno, empecé a indagar de dónde había venido la enfermedad, y bueno, buscando un poco, hago cirugía, posteriormente la quimioterapia, que era en su manera preventiva en ese momento, porque ya habíamos hecho la cirugía. Bueno, me hace mal al hígado, me da una hepatotoxicidad, así que el tercer ciclo tuve que frenar. Y imagínate, yo tenía mi niño de 6 meses, mi hija de 2 años, y digo, tengo que salir o salir, no había Claro. chance. Así que bueno, hice lo que hice con mi madre, me puse a estudiar más aún, profundicé más, y buscando qué es lo que me había enfermado, ¿no? Esto que uno hoy ves que todas las personas quieren saber la causa. Y bueno, ahondando un poco en la parte psicológica, empecé a entender que mi cabeza me había generado un estrés prolongado, y ese estrés prolongado había generado un cambio genético, y que yo somaticé en el colon, que muchas personas a lo mejor tienen gastritis crónica porque somatizan ahí, o cervicalgias, o uno tiene un órgano que gatilla. Entonces, bueno, me dediqué a estudiar todo lo que era la Gestalt. Bueno, un autor muy polémico, que Hammer, que habla de la medicina germánica, y que le da a cada cuestión del cuerpo una causa psicológica. Y estuve 4 años preguntando en consultorio, mientras daban las dietas, mientras se iba creando esto que es Integralis, que es la medicina esta biológica. Yo iba preguntando porque, viste, no entendía por qué en la universidad no me lo daban, o no lo aprendía ahí en la universidad, no nos enseña nutrición en la universidad, un médico no tiene una materia de nutrición. Entonces uno iba aprendiendo a la par del paciente, y me animé a preguntar, ¿qué te pasó hace 2 años o 3 años? A todos los pacientes, ¿qué te pasó? Contame un poco de tu vida, ¿qué te pasó? ¿Pasaste estrés? Sí, tuve la pérdida de un familiar, me estafaron, y coincidía en un 80% en estos diccionarios que yo tenía a la par del biodecodificación, que hoy a lo mejor en ese momento era
era más atrevido que ahora plantearlo, pero yo estuve 4 años haciendo la pregunta, ¿no? Y el 80% de los casos tenía un gatillo. Y bueno, era muy alto porcentaje. Entonces, negarlo era una locura. O sea, para mí, si uno habla de ciencia, es eso, son datos. Y esto es el dato duro. Bueno, entonces ahí empezamos, dentro de lo que es el tratamiento, a incorporar ya el equipo de psicología, ¿no? Y trabajar aceleradamente para cambiar y gestionar la emoción. Es decir, mejorar lo que ocurre a nivel de mis procesos cognitivos. Es decir, yo tengo que cambiar una conducta y cómo trabajar para que no me siga generando cortisol y ir trabajando para que me genere otras cosas, ¿no? Es un poco gestionar, ¿no? Y bueno, ahí fui entendiendo todo lo que me fue enfermando, lo que ocurrió, y después lo que ocurrió, bueno, fue esto, ¿no? Es decir, la medicina cada vez se escucha más de esto, y bueno, es una forma más de tratar al paciente, y te digo, el éxito es mayor, es mayor. ¿Siempre hay una explicación de algo que disparó la enfermedad o no necesariamente? No necesariamente. El 10% sí tiene una causa genética. Eso es lo que veo, por lo menos que el 10% sí. Y lo va a haber diversos autores hablando de lo mismo, ¿no? Y cuando voy a los congresos, yo me siento al último y escucho todos los expositores porque quiero saber lo valioso del aporte de la experiencia, ¿no? Porque, pero siempre hay un gatillo, ¿no? Siempre hay un gatillo emocional y después hay que trabajar sobre eso, ¿no? Si el gatillo fue emocional, ¿hay que trabajar ahí? Sí. ¿Y se puede resolver? Sí, tenés casos y te lo dicen los pacientes, te lo dicen. Tenés más chances, ¿no? Hay que aumentar los porcentajes, yo siempre hablo de datos. Entonces, y bueno, una vez que encontrar la causa y trabajar un poco sobre eso, sin olvidarnos de todo lo que la medicina da, ¿no es cierto? Porque es todo complementario, es decir, a mí me gusta decir que hay una sola medicina, estas divisiones no sirven a ninguno. Lo único que se benefician de las divisiones son los que hacen negocio de esto, es decir, porque ¿qué diferencia hay si yo formo un médico en homeopatía, si lo formo en acupuntura, si lo formo en alimentación, si lo educo en ayurveda? ¿Qué le va a cambiar? La forma de pensar nada más. Es una cuestión filosófica en realidad. De fondo la cuestión es filosófica, porque el método científico puro y duro no permite que cosas que no se dicten desde los intereses de un lado, el médico tenga posibilidad de pensar de manera diferente. Y el abordaje va a ser diferente, va a ser un abordaje mucho más humano. El hecho de ser tan exhaustivo con los datos ha generado tanto materialismo en la medicina y se ha deshumanizado también por eso. Pero es porque ha perdido estas formaciones también. Entonces a mí me gusta incluir todo dentro de mi cabeza y vas a generar más conocimiento. Aparte, cada disciplina, sea oriental, sea occidental, sea de donde sea, te va a aportar un conocimiento. Después habrá que, en la medida que se pueda y que permitan y que los intereses no se opongan, es ir demostrando todo lo que puede dar una u otra, ¿no? Medicina. Pero yo creo que el médico, mientras más le agregues en la cabeza, mientras más contenido tenga, más posibilidad de decisión va a poder tomar y mejores decisiones va a tomar. En Integralis tienen una terapia específica para el cáncer. ¿Cómo es? Mira, el cáncer, nosotros hay una forma de tratarlo, de que es reducir la ingesta de glucosa, lo primero. Porque a la célula tumoral le encanta la glucosa. Consume mucha glucosa, es una célula hipermetabólica y de hecho hay un estudio que se solicita que es el PET, la tomografía por emisión de positrón, ¿no? Que el marcador es glucosado. Entonces vos lo ves en una pantalla, célula que tomó más glucosa, célula que se marca en esa pantalla. Entonces lo que hacemos es reducir la ingesta de glucosa, los índices glucémicos, con una dieta, que es como una dieta para un diabético. Si uno no quiere hablar de alcalinidad o no quiere hablar de antiinflamación, hablemos de una dieta para un diabético. Entonces reducimos los índices glucémicos de los alimentos. Entonces ahí ya tenés la primera parte. Otra cosa que aumenta la glucosa, porque yo puedo hacer la quimioterapia, puedo hacer la dieta, pero si yo estoy pasando estrés y no lo sé gestionar, lo primero que te va a elevar, y yo le llamo está abierto las 24 horas, ese kiosquito abierto las 24 horas, que es el estrés, que es tu cabeza, porque funciona las 24 horas, al aumentar el cortisol, eleva la glucemia automáticamente. O sea, vos podés hacer todo bien, pero si no manejas bien esto, el cortisol va a hacer que se aumente tu glucemia en sangre. Entonces, hay un cambio metabólico. Cuando uno cambia la forma de pensar, cambia tu metabolismo.
Entonces lo abordamos también de ese lado y el paciente tiene que entender que no se puede estresar. Y hoy, por ejemplo, una cosa que a mí me ocurrió cuando yo tenía que hacer mis quimioterapias, que todo era estrés, es decir, no tiene nada facilitado al paciente. Es decir, yo que quería ir a poner mi brazo y que me pusieran la droga, la quimioterapia, no. Que yo en ese momento busqué vivirlo como lo vivió el paciente, es decir, para saber qué se siente, porque ¿viste? Siempre estoy del otro lado del escritorio. Y bueno, entonces no se la hacíamos fácil al paciente. El sistema no se la hace fácil, entonces tenés menos posibilidad de curación si un paciente se estresa. Imagínate, yo tenía 33 años y hacía todo solo y encima médico, entonces iba, golpeaba una puerta y tenía respuesta. Pero un paciente de 80 años que está solo, que le da una enfermedad de tipo oncológica, que tiene que batallar que tiene que buscar la quimioterapia solo, que le rechazan la quimio, que tiene que hacer de vuelta el trámite a la obra social, que los médicos le falta un sello, o le falta la firma, se venció la orden, la fecha. Es un peregrinar, o sea, te la hacen muy difícil. Yo digo, ¿queremos pacientes que se curen o queremos esto? El resultado va a ser el mismo siempre, vamos a perder, o sea. Entonces, un poco es eso, ¿no? Es ir viendo todo lo que hay que cambiar para que ese paciente no se estrese. Y vaya y hace lo que tiene que hacer y se va a su casa y estar tranquilo, que es lo que debería hacer todo paciente. Uh-huh. Y bueno, entonces un poco lo que vamos viendo también es la forma de encarar el tratamiento, de ir a que el paciente sepa que tiene que bajar los niveles de estrés. Y también utilizamos antioxidantes para tratarlo durante el tratamiento oncológico. ¿Por qué? Y esto también es científico, es decir, uno usa la vitamina C en alta dosis. La vitamina C es un análogo de glucosa, es decir, es un hidrato de carbono. Y el tumor la mira y se confunde. Y es como que le dieras endulzante. Es como si estuviera tomando stevia. Entonces la toma y no la puede metabolizar y se oxida. Lo usa de prooxidante dentro de la célula tumoral. Nos ayuda. Y encima eleva el sistema inmune la vitamina C. Por un lado las células la ayudan en esto y por otro lado la célula tumoral le genera un problema. Entonces es como que generarle un terreno más inhóspito y que no pueda crecer como crecen los tumores, ¿no? Acompaño siempre la terapia oncológica, es decir, no una cosa no puede ocupar la otra y es todo un complemento. Y el paciente le va mucho mejor. De hecho, un ejercicio que yo hacía, me sentaba en la sala de espera y le preguntaba qué estaban haciendo. Porque, viste, una de las cosas que hice fue leer todos los libros de las personas que se habían curado de cáncer, porque digo, ahí donde tengo que aprender. Claro. De eso es lo que tengo que aprender. A veces uno lee los estudios científicos, pero en ese momento, cuando está entre la espada y la pared, yo lo que fui a leer todos los títulos de autores médicos y no médicos que contaban su historia y qué habían hecho para curar y para sanar. Entonces, yo ese ejercicio lo hacía en la sala de espera y aprendí. Algunos van a escuchar desde que uno consume gorgojos hasta calanchoe, o sea, arcillas, bueno, de todo, había de todo. Entonces, es ir tomando lo que sirve y lo que más o menos está demostrado y que hay algún estudio demostrado y utilizándolo. ¿Qué te demostró a vos tu cáncer? Y que el estrés es más importante de lo que uno piensa en el origen de las enfermedades. Hoy si tuviera que hacer un análisis de todo lo que ocurrió, es decir, no tenés en cuenta el estrés, no lo tenés en cuenta, ¿viste? Es como que... Lo que pasa es que es un punto muy difícil de manejar, porque vos me podés decir, bueno, hay que hacer actividad física. Ok, la hacemos. Sí. Pero el estrés es inmanejable. Sí, hay veces que sí. O podés reducirlo a la mínima expresión. Sí, tenés un estrés que es es verdadero, es lo que sostiene la vida, que es lo normal, pero cuando es prolongado y por mucho tiempo, ahí es donde uno tiene que aprender, y yo creo que esto lo podemos incluir a lo mejor en la enseñanza de los colegios, ¿viste? De niño enseñarte a darle dimensión real a las cosas y aprender a gestionar este estrés, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer si ando pasado de vuelta o qué tengo que hacer? Pero, por ejemplo, la enfermedad de tu mamá, sí. ¿la podrías haber vivido desestresado? Y no, pero a lo mejor si hubiera tenido un terapeuta antes, a darle real, digamos, entidad a todas las cosas que vas pasando y que vas viviendo, a lo mejor sí, pero no, en ese momento
no te das cuenta, ¿viste? Que necesitas, porque ¿qué ocurre? Cuando hay un paciente, el núcleo familiar trata de contener a ese paciente, pero nadie, ¿viste? ¿Quién contiene al contenedor? Claro. Es decir, y bueno, y más en el caso de una familia, la madre, ¿no? Es decir, que lo que reúne a todos, en la mayoría de las familias, la madre. Entonces, a lo mejor en ese momento se hubiera entendido lo que estaba ocurriendo y hubiera, de alguna manera, haber hecho terapia psicológica con algo que te vaya ayudando a descargar, ¿no? Un poco lo que va ocurriendo y aprendiendo a gestionar todo lo que va ocurriendo. Pero bueno, yo creo que ahí donde nos falta también entender la importancia de todo esto. ¿Y hoy cómo te cuidas? Y hoy, mira, lo primero que hago es en la semana, del lunes a viernes, bueno, muchas veces yo, por ejemplo, yo hago ayunos permanentemente, ceno, prácticamente ceno todo de lunes a viernes, y los fines me disfruto. Como lo que yo quiero, disfruto. La paso bien, pero hoy, sin duda, y sabes que tengo una ventaja, y en esto tengo una ventaja con respecto al resto, porque yo al atender pacientes que están pasando por esto, oncológicos, yo lo que me hacen acordar, me recuerdan todos los días lo que no debo hacer para enfermar. Y es un refresco todos los días, ¿viste? Al ver pacientes, sobre todo los oncológicos, que yo me veo en cada uno reflejado, y esa es una ventaja, ¿no? Es un refresco y un recuerdo de qué no debo hacer para enfermar. Pero bueno, sobre todo trato de no enojarme por estupideces. Uh-huh. ¿No levantas la voz? A veces sí, pero... No parece. Pero... no, a veces sí cuando alguna discusión, pero más, ¿viste? Pero más en mi casa, más con alguna cosa que te han hecho los chicos. Pero sí, soy una persona normal, pero ya no tengo esos excesos de antes, ¿me entiendes? De la ira, de la bronca. Trato de gestionarlo al momento y trato de acordarme de dónde estuve. Porque yo siempre le digo al paciente, acordate de dónde venís, porque cuando te dan el alta y te dan el título libre de enfermedad, recordate siempre que esto te vino a enseñar, qué te vino a enseñar, y no volver a repetir los mismos esquemas y los mismos programas y las mismas historias. Porque yo he visto pacientes 25 años después teniendo la recidiva en el mismo lugar del tumor anterior, y vos me decís, ¿qué ocurre? Estuvo 25 años durmiendo esa célula ahí. No se replicó, un cáncer no se replicó por 25 años, y después de un estrés se gatilla. Entonces, si hay algo que yo trato es de esto, ¿no? De estar tranquilo, de no hacerme problema por estupideces, porque al fin y al cabo todo es solucionable, salvo la muerte, todo lo tiene solución. Y bueno, trabajar un poco la nutrición y hago actividad física que me ayuda también a gestionar mi estrés, porque muchas veces salgo desbordado de casos del consultorio y lo primero que hago, me pongo en las zapatillas y salgo a correr y relajo. Pero es una forma también, ¿viste? Una herramienta más. Uh-huh. Y bueno, y me doy mis tiempos, medito mucho, rezar, me ayuda muchísimo rezar. Y bueno, si vas a Integral vas a encontrar vírgenes por todo lado, porque me ayudó muchísimo, ¿viste? Mi rosario durante la etapa de... Y es otra forma más de bajar los niveles de estrés, ¿no? ¿Qué te da la fe? Bueno, la creencia es muy importante. Ahí arranca todo. Porque depende de lo que vos crees, es el pensamiento que va a venir posteriormente, es decir, y eso, el pensamiento después se vuelve en acción. Pero si vos no tenés una creencia de que te va a curar, no podés pensar y imaginártelo y no podés trabajar en consecuencia. Para mí el principio es todo. Hay un libro muy lindo que se llama La biología de la creencia, se los recomiendo a todos que lo busquen y lo lean, donde te demuestra que esto empieza ahí. Y es un cambio de vuelta biológico, es decir, un cambio fisiológico lo que haces con una creencia. Es muy importante. Estamos conversando con Guillermo Beccacece. Te propongo, Guille, una pausa. Dale. Estamos en el ciclo Gente Picante con Guillermo Beccacece. Recuerden, en nuestras redes, en YouTube y en Spotify, pueden encontrar todo el ciclo completo como Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante.
Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy, alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Retomamos nuestro ciclo Gente Picante. Estamos conversando con el doctor Guillermo Beccacece, médico fisiatra formado en medicina integral. Dirige el Centro de Medicina Biológica Integralis. ¿Tenemos patrones de comportamiento que nos enferman comunes a todos? No, cada uno tiene su patrón, su window. Yo le digo, vos tenés tu window y tenés que pasarles antivirus de vez en cuando, ¿no? Es decir, uno naturaliza comportamientos. ¿Por qué? Porque lo aprendió de la madre, lo aprendió del padre. Vas a ver que el niño muchas veces copia cómo camina el padre. Y eso no es genético, eso es una copia, es lo que vio. O un tic de alguno de los progenitores, o del abuelo que se crió con el abuelo, o una forma de comportarse y de responder ante un evento estresor, o estar tranquilo y lo copia. El niño copia los primeros 7 años de vida, copia, y copia patrones. Porque lo que se cree es que si le sirvió al antecesor, le sirve el que viene. Pero en algún momento ese programa se vuelve obsoleto. Trato de hablarte, viste, como si fuese un sistema, es decir, una computadora. Y ahí es donde puede ocurrir que no continúe o genere una enfermedad. Entonces hoy se estudia mucho, vas a ver que hoy la biodecodificación, la psicosomática médica, la Gestalt, te hablan de la voz del síntoma, de lo que te viene a decir, ¿no es cierto?, la enfermedad, qué cosas no están funcionando bien. O las constelaciones, te vas para atrás, buscando generaciones anteriores, ¿dónde arrancó el conflicto? ¿Dónde arrancó el problema? Y eso genera aparición de genes que pueden generar enfermedad. Entonces vos estás condicionando con lo que pensás y lo que pasó, quizá generaciones 2, 3 antes. Esto que se acostumbra mucho antes de silenciar las enfermedades o silenciar la muerte de un familiar por un suicidio, que no se habla. Bueno, tiene un efecto sobre toda esa familia, ¿no? Y cómo actúan, ¿no? Es decir, determinan la forma y los modelos después de los que vienen. Ahora, ¿no te parece que para los que estamos de este lado del escritorio, del consultorio, es como tanta cosa que te abruma, que tenés que hacer la yoga, que tenés que caminar tanto, que tenés que hacer la dieta desinflamatoria, que tenés que hacer esto? Entonces vos decís, hay como un exceso de recomendaciones en pos de... Sí, eso es cierto. Y lo ves al cansancio y el hastío de la gente que ve en redes y vienen hartos de ver uno que te dice una cosa, otro que te contradice, otro que te dice aquello. No, en realidad hay, por ejemplo, personas que en el estrés se manejan bien y se desenvuelven bien y no les genera mayores problemas. Ahora, cuando eso ya te genera insomnio, no te deja dormir, te levantas agotado a la mañana, estás irritable o estás con depre, o sea, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, la microbiota, si se altera, o sea, es un todo. Entonces, el ser humano, si vuelve a empezar a tomar en su dimensión, completa, desde lo que come hasta lo que respira, y esto no es nada, lo que se viene, pues yo estoy finalizando mi formación en medicina ambiental. Lo que se viene prácticamente es estudiar hasta las pinturas de tu casa, es decir, el moho, si hay moho, cómo te afecta la micotoxina que libera ese honguito que tiene en el placar, que vos nunca le diste importancia, que más que... Una cosa más, Guille. Sí, es que sí, es impresionante, la medicina se va a la precisión, es decir, ya no va a ser este protocolo que hoy somos, que entras a un hospital y son un protocolo, no, va a ser de precisión, y va a ser de precisión de acuerdo a tus genes, de acuerdo a lo que consumís, de acuerdo a tus intolerancias, lo que vos tolerás, de acuerdo a tu microbiota, es decir, las bacterias y hongos que tenés en el intestino. Es decir, cada vez se hace más preciso todo lo que uno va haciendo y vas viendo qué puede estar generando desequilibrio. Porque en realidad lo que genere el ambiente puede ser a favor
o desequilibrio. Es decir, y ahí viene la enfermedad, que es un desequilibrio. Dicen muchos que en este balance, en esta mirada integral, el intestino fue siempre el histórico olvidado. Sí. Y que ya no. Ya no pasó el primer plano. Sí. Creo que también, viste que como todo es moda también, y hay una tendencia, todo es intestinal. No, todo no es intestinal. No, es un equilibrio y es un órgano más. Que antes se lo dedicábamos a tirar cualquier cosa allá adentro, y hoy nos damos cuenta que si combinas de una forma el alimento, digerís mejor. Si no le agregas alimentos inutilizados, no alteras tu microbiota. Que si tu microbiota está equilibrada, tenés serotonina. La serotonina se forma en el intestino, que de ahí viaja al cerebro. Entonces, muchas de las enfermedades que hoy vemos como depresión pueden tener origen cerebral, intestinal, y afectar a la conducta, generar una depresión. Entonces, pero, viste, hoy le dicen el segundo cerebro. Yo pienso que fue el primer cerebro, y después, porque lo primero que una especie tiene que asegurarse es la alimentación. Entonces, y de hecho, si ves la cantidad de neuronas que tiene, es impresionante en todo su recorrido. Y bueno, y si vos trabajas sobre todo esto, que los bichitos que tenés dentro de la microbiota, bacterias, virus, los parásitos, y se sabe que los parásitos te cambian la conducta. Un parásito te puede inducir a comer hidratos de carbono, un parásito te puede inducir a estar con necesidad, no sé, con irritabilidades, porque generan toxinas. Entonces, si vos tenés mucho de un parásito, esa toxina puede alterar tu conducta. Entonces, cada vez se estudian más estas cosas. Es una parte más del cuerpo, pero lo que hemos visto hasta ahora, que eran, yo siempre digo, entras al hospital y te desmembras, es decir, el ojo por un lado, el oftalmólogo, la parte cardíaca, el cardiólogo. Es decir, es como que no hay una integración de todo lo que ocurre, porque son sistemas integrados. No funciona una cosa sin la otra. Entonces hay que tomar de vuelta la dimensión que tiene, que la especialización vale, por supuesto, pero hay que trabajar en conjunto con el resto de las especializaciones. Es decir, y ver el todo, integrarlo y complementar con todo. Pero mientras nosotros tengamos un médico que salga de un, yo digo, parcialmente formado, porque no nos enseñan, por ejemplo, nutrición. O sea, yo no entiendo cómo no nos pueden enseñar un año una materia de nutrición. Lo tiene que tener. Estamos hablando de alimentar a un ser humano, de la importancia que eso tiene. Pero bueno, yo siempre, ahí, viste, están los intereses, ¿no? Están los intereses de que no quieren que sepas, o lo que no, que pasa como sin importancia, ¿no? Sí, o las quintitas, porque está el nutricionista, está el endocrinólogo. Pero el nutricionista va a seguir trabajando, pero el médico debe de aprender esto, porque si no tiene real dimensión dentro de la medicina. Es decir, lo que realmente, la importancia que tiene. Es decir, vos vas al auto, te dicen pon el nafta sin plomo, tiene que ser pura, al avión, combustible para avión, y a tu cuerpo que le agregas cualquier porquería. Es más complejo el funcionamiento de una célula. Entonces, si uno empieza a trabajar en eso, vamos a tener cada vez más profesionales que trabajan a conciencia sobre esto y todos los efectos que esto después tiene sobre la salud, ¿no? Haces ayuno, sí, pero con cena. Con cena. Debería almorzar, pero por una cuestión familiar, ceno, porque es el momento de estar con los familiares, ¿viste? Entonces, debería almorzar, debe ser al revés, por el ciclo circadiano, ¿no? Esto de cumplir con la biología. Uh-huh. Así que, bueno, esto también tiene que ver, ¿no? Es decir, los ciclos de sueño-vigilia, la luz solar, cómo afecta, qué tienes que hacer durante el día, qué tienes que hacer durante la noche. Está todo en la naturaleza, está todo, es maravilloso verlo porque está todo. Está todo. Hoy conversaba con una paciente que tenía un problema de disbiosis, ¿no? Una alteración de toda la candidiasis. Hoy vemos mucho candidiasis intestinal. Y bueno, esta paciente nace por cesárea. ¿Y qué tiene que ver eso? Es decir, bueno, resulta ser que el bebé, cuando pasa por el canal de parto, se impregna de todos los microorganismos de la mamá. Y se impregna el lactobacillus que está ahí. Lactobacillus, es decir, te ayuda hasta a digerir la leche, es decir, y eso, si uno nace por cesárea, no tiene con la cantidad de lactobacillus que debería tener, tiene a lo mejor más de microorganismos que van a generar fermentaciones como la cándida. Entonces ya entras en una alteración y por ahí este bebé después entra con problemas para digerir la leche, no tolera la leche, intolerante a la lactosa, un montón de cuestiones, pero termina siendo un problema de microbiota en realidad, y desde el nacimiento. Entonces vas a ver, por eso volvemos, es maravillosa la naturaleza, mirarla en su forma
total, y cómo nosotros, siempre el ser humano es como que se quiere separar, ¿viste? Es como que nos queremos escindir de eso que ya está creado, ¿no? Que millones y millones y millones de años de evolución y de prueba y error encima, no tiene piedad la naturaleza, es prueba y error, es decir, y de perfeccionamiento. Entonces, mirarla y trabajar con cada área es fabuloso. Yo disfruto de lo que hago, realmente soy un apasionado de lo que hago, porque voy entendiendo toda la creación, ¿no? Es decir, todo esto que ves y cómo cada cosa que hay en el ambiente tuyo interacciona con uno y cómo uno interacciona con ellos. Es decir, y si está todo en equilibrio, vamos a tener, a lo mejor no tenemos patologías, ¿no? Siempre tenía, mi padre médico me decía una frase que yo creo que es muy útil y muy actual, es: si los pacientes entendieran que tienen que hacer la parte nutricional, una buena nutrición y ejercicio, los médicos nos moriríamos de hambre. Siempre repetí eso. Tal cual. Y es así, porque vos reducís las posibilidades de tener enfermedades. Dijiste que te calzás las zapatillas y salís a correr. Me dijeron que nadás, que jugás bien al básquet y que cantás. ¿Quién te batió todo eso? Ah, bueno. Cantás Tenés y cantás informando. bien. Sí, disfruto del cantar, sí, disfruto. ¿Qué cantás? De todo, pero me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho y disfruto. Vos sabés que uno de los momentos de liberar endorfinas es eso, ¿no? La creación, el artista, hay que copiar eso también. Estaría bueno de usarlo de terapia, ¿no? Pero canto, teníamos una banda, bueno, de chico hice de todo, ¿viste? Pero si hubiera elegido qué quería ser, hoy me preguntás, ¿querés jugar al básquet? Sí. ¿Querés jugar al básquet? Así que tengo muchos amigos dentro del básquet. Y bueno, un fanático del deporte. Pero si era algo de adicción que tenía en mi vida es el deporte. Es más, disfruto, ¿viste? Y trato de jugar. Ahora juego al fútbol porque un poco menos, demanda menos que un básquet o otra cosa, pero amo el deporte, sí, la verdad que fanático de esas cosas. Pero me gusta hacer de todo. Vos, viste que hablo con el Doc Orchan, que me dice, Guille, vos haces de todo. No tenés foco, me dice el otro día. Le digo, Doc, que me gusta aprender de todo. Ese es el problema que tengo. No, es un problema, digo, me gusta cuestionar todo lo que veo y aprenderlo, ¿no? Es decir, y unirlo. Tenemos para vos el mensaje de alguien especial en tu vida. Guille, hola. Qué linda oportunidad para decirte cuánto te admiro. Qué lindo poder decirte cuánto admiro tu fortaleza, cuánto admiro tu capacidad de sanar, de inspirar, de transformar a través del dolor. Cuánto admiro tu templanza y cuánto admiro tu calma en las tormentas. Siempre vas por más, con la intacta motivación de dar esperanza. Siempre a fondo, nunca en la superficie. Es inmenso lo que haces, es inmenso lo que creaste y lo que seguís creando, por supuesto. Gracias por ayudarme a ser mi mejor versión, gracias por ayudarme a disfrutar de las cosas simples de la vida, pero sobre todo gracias, gordo, gracias por ser mi coequiper, mi compañero en este proyecto tan importante que tenemos, que es nuestras familias, sin duda. Te amo. Ahí está, Paola. El coequiper. No me dejas sin palabras. Y bueno, en la... Sí, mira, ella en fue la familia está todo. fundamental fue, y es, me acompaña en todo, ¿viste? En esto que yo inicié, que fue a raíz de un fracaso, una enfermedad, esto de buscarle la vuelta, y bueno, me acompañó del minuto uno, siempre al lado, o sea, una columna. Es muy importante esto también, ¿no? Es decir, la gente que te acompaña, cómo lo hace, ¿no? Y más cuando estás pasando por una cosa fuerte como la que pasas. Y hoy no me imagino, viste, la vida sin ella. O sea, es una columna, y siempre que viste que un poco uno siempre tiene que buscar un lugar donde apoyarse, yo lo tengo. Gracias a Dios lo tengo. Un mensaje más. Hola, Pa, sabes que te amo. Admiro mucho que aunque seas muy observador y te fijes mucho en los detalles, también sabes disfrutar de las cosas simples de la vida, como por ejemplo los mimos o simplemente una canción que cantemos juntos. También admiro tu disposición hacia los demás, eso siempre lo admiré y siempre quise copiártelo, y tu entrega, bueno, más que todo en tu profesión, digamos.
que se te nota la entrega hacia los otros, sobre todo hacia los que más lo necesitan. Pero lo que más admiro todo y es a lo que más aspiro es a que todo lo que haga sea voluntad de Dios, como todo lo que vos hiciste y todo lo que vas a hacer. Te amo, pa. Ahí está. ¿Cuántos años, Cande? Y Cande acaba de cumplir los 15. Mira. Mira cómo le picó el boleto al papá. Sí. No, pero la verdad que son el motorcito, ¿viste? Vos sabés que lo primero cuando me enfermé, lo primero que pensaba es que este año fue el milagro. Digo, me voy a perder el crecimiento de eso, es decir, voy a dejar huérfano, viudo, y me voy a perder lo primero que se me cruzó la fiesta de 15. Vos sabés que el momento del vals de la fiesta de 15 ahora que ella festejó, ¿no? Y la pasó tan lindo, para mí fue un momento de logro, ¿no? Es decir, otra victoria más, ¿viste? Porque uno no dimensiona lo que puede perder y los momentos que vive el día a día, es decir, a veces lo vivimos como algo normal y ¿sabes cuánta gente está enferma y deseando pasarlo, vivirlo, llegar? ¿Sabes cuántos pacientes se me sientan delante? Doc, tengo que llegar al casamiento. Me dieron 6 meses de vida, tengo que llegar en 9 meses al casamiento de mi hija. O esas cosas, ¿viste? Uno no las dimensiona. Y bueno, un poco esos fueron el motorcito de esa llama de hacer, de intentar y de curarse, ¿no? Y de sanar. Así que, bueno, y lo siguen siendo, ¿no? Pero no dimensionamos el día a día y el valor que tiene, ¿no? El segundo a segundo y el minuto a minuto. Una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo seguís adelante o cómo la llevas o cómo acompañás? Porque habrá muchos enfermos que no superan la enfermedad. Uh-huh. Quien te dice esto, ¿no? Me dieron 6 meses. ¿Cómo haces para estar? Es muy buena esa pregunta, ¿no? Vos sabés que cuando empecé era más duro porque no tenía el cuero como a lo mejor lo tiene otra profesión. Yo no vengo de la fisiatría, si bien veía mucha discapacidad, no veía esto de la muerte cercana, ¿viste? Haberlo pasado yo por ahí y yo me veo en cada paciente, es decir, hoy no me puedo separar de eso, me veo en cada paciente y fue muy duro, fue un entrenamiento muy duro el saber, y me ayudó mucho el doctor Dubersaski con una frase que es mi oncólogo, el doc, y me decía, dice, cada uno tiene su caminito. Cada uno tiene su caminito, es decir, como decimos los católicos, cada uno tiene su cruz, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo de eso, es decir, y bueno, uno va haciendo lo que puede, en la medida que puede, y el conocimiento que tiene, y hay muchas cosas que condicionan, ¿no? El curarte, o no. Muchas veces ser inconsciente te cura también, no te creas. A veces no tanto las formaciones, sino la inconsciencia, es decir, no tener más dimensión real de lo que te está pasando, tiene un efecto sanador, a veces lo he visto en varios pacientes. Entonces, el momento cuando vas transitando la enfermedad a un lado de un paciente y acompañándolo, yo aprendí eso, ¿no? De acompañarlo. Ese es mi momento. Es decir, muchas veces rezo, por favor, ayúdame con este paciente, ayúdame, quiero que viva, quiero que vivan. Yo venía hablando de eso también con un colega, decir, yo quiero que el paciente se sane. Y bueno, y te toca esto, ¿no? Que bueno, que a veces el momento de cada uno es diferente. Unos se van antes, otros se van después. Y lo que uno tiene que aprender es el acompañamiento, ¿no? El cómo, ¿no? Esto que un poco la medicina, ser tan técnica, ha perdido el acompañamiento y se ha deshumanizado en este aspecto. Y acompañar al buen morir, ¿no? Al buen morir, creo que es eso, el acompañamiento. Hoy me baso más en eso que en lo otro. Pero es muy duro, ver cómo una vida se apaga, y te cuento cuando te tocan niños, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y cuando uno ve a un oncólogo haciendo esto, la verdad que entiende muchas veces que estén, viste, como no hablan mucho y eso, porque yo sé el sufrimiento que pasan los oncólogos y el que tienen por dentro, ¿no? Es muy duro. Y si te propongo un ping-pong. Dale. A ver, ¿cuántos buenos amigos tenés? ¿Sos amiguero? Uf. Asado, guitarra, sí, todo. Fiesta. No, que esto no salga, esto lo cortamos. No, si saben, yo no oculto nada, yo no le dibujo más. Eso hasta los 33 cuando me enfermé. Después dije, no hay que dibujar más nada, hay que pasarlo bien, disfrutar en el momento que hay que disfrutar. Así que eso fue un aprendizaje también, ¿no?
Estamos siempre guardando la compostura y qué dirán, eso no. Guardaste la compostura y te enfermaste. Y me enferme. Así que el ser o no ser, yo le digo, ¿viste? La famosa frase de ser o no ser, es decir, o sos tu esencia y venías a hacer lo que tenés que hacer y lo que es el plan para vos, o si no sos, viste que Shakespeare mira la calavera, es decir, es muy buena esa imagen, porque es la muerte en vida. El no brillar, el no mostrar la esencia, lo que tenés para darle a la comunidad, y eso, cuando uno hace lo que tiene que hacer y disfruta de eso, se ve en todo, la mejoría en todo en tu entorno, es decir, esto del ser o no ser, la esencia, ¿no? No hay que negar lo que somos, la esencia, hay que trabajar para que dé fruto. ¿Un fracaso? Y bueno, miles, pero un fracaso... Y a lo mejor el tema de cuando comenzó todo esto a cambiar, ¿viste? El tema de cuando era... Yo creo que mi cáncer se inicia mucho antes, estoy 15 años para atrás, ¿no? Es decir, de esto, de la esencia, ¿no? Es decir... No intenté a lo mejor haber hecho lo que quería en ese momento de mi vida y después... Seguiste mandato. Mandato. Cuando es intentarlo y si no da resultado, hay tiempo para volver para atrás. Entonces, esas frustraciones después se cargan y terminan siendo un yugo. Es impresionante como la opresión que tienen y te llevan a una depresión y te llevan a no hacer lo que tenés que hacer y no disfrutar. Es un pecado no disfrutar, es un error no disfrutar de la vida, es un error, es un don que cada uno, viste, que cuando no te ves que estás contra la espalda y la pared, decís que querés hacer todo lo que no hiciste. Entonces ese es el error, no disfrutar y no hacer lo que tenés que hacer en el momento que lo tenés que hacer. ¿Algo que no te sale? Algo que no me sale. Y bueno, muchas cosas. Pero qué buena pregunta. Porque lo intento todo, ya no me quedo con dudas. Bueno, algo intentado y que no salió. No, diré a mis amigos, vos no serví para el pádel, ¿viste? Bueno, pero vos probás. Sí, yo pruebo igual, insisto. Igual. No, yo insisto. Pero bueno, hoy algo que no me sale es esto de tolerar un poco cuando un paciente sabes que se te agotan las instancias, viste, estás al final y no sabes qué herramienta, a qué recurrir y eso todavía no me lo tolero, viste, como que todos los días miro para arriba y digo, che, ayúdame con esto, ¿cómo resuelvo esta situación de finales de vida, viste, que esto todavía no lo incorpore, viste, la tolerancia para mí es un fracaso, viste, lo vivo como médico, la muerte es un fracaso, es decir, y lo tengo que vivir como algo más de la vida, ¿no? Pero bueno, ese sí. Un placer pequeño, cotidiano, chiquitito. Y bueno, los mimos con mis hijos, eso es un placer diario. Soy muy cariñoso con ellos. Y bueno, una copa de vino lo disfruto. Un buen vino tinto con un rico chocolate. ¿Lavas platos? Sí. ¿Cocinas? Me encanta cocinar. Realmente disfruto de un momento de disfrute. Yo me relajo cocinando. ¿Una comida de la infancia? Bueno, a ver, tengo varias, pero mi favorita eran las milanesas de mi abuela. Eso no me lo olvido más. Y bueno, y hoy viniendo, viste, un poco el asado es como eso del juntarse, la reunión. Bueno, disfruto mucho los asados. Tenés 47, ¿cómo te imaginas en 10 años? Bien, eso también lo estoy programando y creo que me veo un poco disfrutando un poco más de la tierra, es decir, a lo mejor siempre digo que mi sueño es tener como una plantación de olivos, viste, algo de eso y juntarme con eso, con la tierra, ¿no? Ya desde otro lado, ¿no? Y un poco bajando la intensidad porque yo veo y lo veo en mis colegas también que aparte... Bueno, algunos no, tengo que reconocerlo, pero a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo tolerancias, ¿viste? Y nos cansamos más rápido, nos ponemos más irritables, más gruñones, bueno, a pesar de que trabajo para que eso no ocurra, y con los pacientes lo hago también, pero bueno, un poco es eso, es bajar un poco más y
Y a lo mejor lo he pensado mucho, digo, mi sueño es ese, ¿no? Es decir, una plantación de olivo chiquita para yo aprender de esto, ¿no? Del otro tipo de las biologías, ¿no? Es decir, porque cada cosa tiene para enseñarte. Y las abejas me encantan, entonces, ¿viste? Todas esas cosas las pienso. Muy bien. Guillermo, un placer que nos hayas acompañado. Bueno, gracias, Laura, gracias por la invitación. Gracias. Guillermo Beccacece, aquí en nuestro ciclo de Gente Picante.